Muy buenos días a todos. Mi nombre es Uriel Corona y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Herramientas para facilitar la creación de presupuestos. El día de hoy hablaremos de la importancia que tiene generar presupuestos dentro de cada una de sus organizaciones y cómo nuestro módulo de planeación y presupuestos de BI 360 podrán efectuar esta actividad de una manera más simple y sencilla. Para apoyarnos y poder explicar lo anterior, con nosotros se encuentra también nuestro country manager, Edrey Lozano, y el encargado del área de consultoría y soporte, Adrián Salinas, a quienes también les doy la más cordial bienvenida. A todos nuestros asistentes les pedimos mantener sus micrófonos en modo silencio y en caso de tener alguna duda, por favor escríbanla en la sección de la herramienta. Ahí en la pantalla podrán ver en dónde pueden escribir estas dudas y en cualquier momento nosotros la estaremos resolviendo, ¿de acuerdo? En este momento daremos comienzo a la sesión. Vamos a ver el día de hoy quiénes somos, los 3 pilares de un presupuesto confiable, herramientas que facilitan el proceso presupuestal, siguientes pasos y una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Bien, para la parte de quiénes somos, nosotros somos Solver México, somos el fabricante en México y contamos ya con más de 20 años de experiencia a nivel mundial. De hecho, contamos por ahí con más de 1,600 clientes alrededor de todo el mundo y en más de 40 países alrededor del mismo. Lo que significa que nuestra herramienta no está solamente pensada para organizaciones de una sola localidad, de una sola nacionalidad o de un solo giro o tamaño, sino que es una herramienta global que se puede integrar a la funcionalidad que ustedes están buscando hoy en día dentro de sus organizaciones. Contamos con integración natural con los productos de SAP, con algunos productos también como son los de Microsoft Dynamics, con algunos productos de Salesforce y algún natural. En las herramientas se integra con muchos otros redes del mercado, pero de forma natural los herramientas que acabo de mencionar. Bien, pasaremos los pilares de un presupuesto confiable, para lo cual nuestro country manager les hablará de este tema. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Edrey Lozano, es un placer poder estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicar un poco más acerca del tema de los presupuestos. Y quizás lo primero que tenemos que entender es qué elementos debemos de tener listos en nuestra empresa para poder tener un presupuesto que sea exitoso, porque es un proceso que puede llegar a ser largo. Y como todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿por qué necesitamos tener presupuestos? Y presupuestamos básicamente por 3 razones en las empresas. En realidad hay 4. La cuarta es porque nos lo piden, porque nos mandan a hacerlo, porque es una exigencia, porque está en algún papel, en algún documento que dice que hay un procedimiento para generar presupuestos. Pero eso en sí, pues no es una razón válida y es una de las razones por las cuales entonces los presupuestos normalmente después de arduo trabajo, de muchas horas que se invierten en crearlo, terminan en un cajón y nadie los usa. Entonces, las 3 razones válidas para tener un presupuesto y por lo cual grandes empresas invierten muchos recursos en hacerlo y probablemente una de estas, al menos, es una de las razones principales por las cuales ustedes están interesados en tener presupuestos y en tener procesos de planeación en su empresa, son, uno, el lograr la predictibilidad financiera. Todos quisiéramos poder estar seguros de los resultados que nuestra empresa o nuestro negocio va a tener durante el año y tener la misma seguridad de que así como va a salir el sol mañana, así también los resultados nosotros los vamos a tener claramente definidos y no solamente eso, sino que vamos a poder lograrlos. El tener un proceso de planeación y de presupuestos nos permite tener esa predictibilidad y esa predictibilidad es a nivel financiero en primera instancia. Es decir, somos capaces de poder tener un estado de resultados que nos muestra cuáles serán nuestras utilidades al final del periodo actual, al final
el próximo periodo, vamos a decir el próximo trimestre, y cuando empecemos con nuestro presupuesto para el próximo año, vamos a poder decir nuestro estado de resultados para el próximo año y nuestra utilidad será X monto. Luego tenemos una segunda buena razón para generar presupuestos. Es que nos ayuda a entender qué es lo que mueve al negocio. Hay un concepto en planeación que le llaman los drivers. Y los drivers no son otra cosa más que los factores que contribuyen a que logremos un resultado. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, las ventas. Los drivers de una venta, de una manera muy simplista, podríamos decir que es un precio unitario, ese es uno de los drivers, por una cantidad, que cuando haces la multiplicación te dice vas a tener tantas ventas. Bueno, cuando tenemos eso de planeación, un proceso de presupuestos, eso nos permite entender no solamente cuánto queremos, por ejemplo, vender, sino que nos ayuda a entender qué queremos hacer para lograr esas ventas. Si estamos hablando, por ejemplo, estamos planeando adquirir un nuevo cliente y atender ese nuevo cliente implicara que tenemos que incrementar nuestra producción en un 30%, bueno, si tenemos un proceso de planeación, podremos ser capaces entonces de tomar decisiones, como por ejemplo comprar materia prima por adelantado e incrementar nuestros inventarios de esa materia prima. Quizás eso signifique que pudiéramos reducir nuestros costos, que pudiéramos asegurar que seguimos dando el mismo servicio de excelencia, no solamente al nuevo cliente, sino al resto de nuestros clientes. Entonces, por eso los presupuestos y la planeación es tan importante. Nos permiten también el que podamos entender qué es lo que mueve el negocio. Y entonces eso nos lleva finalmente al tercer punto, que es un presupuesto y el proceso de planeación nos va a permitir entender mejor cómo está nuestra ejecución en la empresa. En otras palabras, somos capaces de hacer responsable a la gente por sus resultados. Hay este término, una palabra que es accountability, que bueno, nos ayuda a entender que cada persona tiene que hacerse responsable por los resultados a los cuales se ha comprometido. Si no tenemos un presupuesto, si no tenemos un proceso de planeación, entonces no somos capaces de comparar nuestros resultados contra las metas que nos hemos puesto. Esas son tres razones muy importantes, básicas, para que tengamos un proceso de planeación, un proceso de presupuestación en orden en la empresa. La pregunta entonces aquí que nosotros necesitamos hacernos es entonces, bueno, entonces, ¿por qué presupuestamos en nuestra empresa? ¿Qué es lo que esperamos lograr? Y eso nos ayudará a entender mejor qué partes del proceso son las que queremos hacer más eficientes y nos permitirá también dar una buena explicación a nuestro equipo de trabajo para que puedan entender por qué vale la pena invertir tiempo en este proceso que muchas veces es muy laborioso. Para darles un ejemplo de por qué es tan importante que tengamos en cuenta esto, les quiero platicar de una empresa con la que hemos trabajado en algún momento. Ellos invierten cerca de 6 semanas en la generación de su presupuesto anual. Durante esas 6 semanas, hay más de 15 personas invirtiendo su tiempo, al menos el 50% de su tiempo, en la preparación de la información y la generación de ese presupuesto. Algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, el director de finanzas, el director de operaciones y el director comercial tienen que invertir hasta una semana completa, la totalidad de su día, solamente en estas tareas. Al finalizar este ejercicio, terminan con un presupuesto con cierto nivel de detalle, que normalmente no es el que ellos desean, con un nivel de predictibilidad que no es el que ellos requieren, y tristemente, debido a la complejidad de llevar a cabo el presupuesto, entonces ese presupuesto se queda en una gaveta
y ya no es posible darle seguimiento, no pueden actualizarlo porque es muy complicado el proceso. Entonces, esto se debe en parte a no tener la herramienta adecuada, pero también a no entender con toda claridad cuáles son los objetivos que persiguen tras su presupuesto. Y esto nos lleva a cuáles son los pilares del proceso presupuestal. Básicamente son tres. Tenemos la gente, tenemos los datos y tenemos también el proceso. Y voy a platicarles rápidamente de cada uno de ellos. Desde el punto de vista de la gente, necesitamos que la gente entienda por qué se deben de involucrar en este proceso. Necesitamos que la gente entienda que debe de ser responsable por los números que van a estar introduciendo, por la información que van a estar proveyendo en este proceso presupuestal, y tenemos que darles el tiempo también para que lo puedan hacer. No podemos esperar que la gente invierta el tiempo en el presupuesto y a la vez sigan con su rutina normal. Entonces, tenemos que tomar decisiones como, por ejemplo, alargar nuestro proceso presupuestal para permitirles que dediquen tiempo a hacerlo. O si no queremos alargarlo, entonces tenemos que quitar algunas de las actividades de trabajo que tenemos que realizar para que cumplan con el tema presupuestal. Perdón, parece que hay un tema abierto ahí en el micrófono. Les rogaría si pudiéramos ponerlo en silencio para que no se vise, beneficio de todos los que estamos aquí en el webinar. El otro pilar es el datos. Y cuando hablamos de datos, no estoy hablando realmente de la información, porque la información es producto de un proceso de análisis de muchos datos. Entonces, realmente aquí de lo que hablamos son de los datos. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de datos que necesitamos para nuestro presupuesto? Tenemos que decidir primero cuál es el detalle que vamos a tener en el presupuesto. Recuerdan que les hablé hace rato de los drivers. Bueno, pues tenemos que entender cuáles son los factores que definen cada uno de los diferentes números sobre los cuales estamos planeando y poder entender cuál es el detalle que les vamos a dar. Un ejemplo práctico sería, por ejemplo, una empresa que tiene un presupuesto, va a ser un presupuesto de ventas de cada una de sus diferentes regiones, después de cada una de esas regiones, quizás cada de las plazas, y después de cada una de las plazas pudiera ser inclusive cada uno de los ejecutivos de venta. Tenemos que definir claramente cuál es el detalle con el cual queremos obtener estos datos. Finalmente, tenemos también que entender cuál es la información externa que tendremos que tener disponible para poder generar nuestras proyecciones. Y allí la realidad de las cosas es que muchos tenemos a lo mejor otros sistemas con los cuales trabajamos en la empresa, de los cuales obtenemos información. Por ejemplo, puede ser que tengamos un CRM del cual obtenemos información acerca de el número de oportunidades con las cuales hemos trabajado en un periodo de tiempo, vamos a decir el año pasado, los pasados 12 meses, y poder entender entonces con eso, si queremos incrementar nuestras ventas, vamos a decir en un 10%, cuántos prospectos más, cuántos aspectos más tendríamos que agregar a la mezcla para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, también tenemos que entender qué información extra es la que vamos a tener. Y finalmente, tenemos también que ser realistas en que la información que proveemos necesita ser, voy a usar la palabra fresca. ¿Qué quiere decir? Reciente. Si nosotros queremos empezar hoy un proceso presupuestal, pero solo somos capaces de darle a nuestra gente la información del primer trimestre del año para que con eso ellos puedan hacer su planeación, bueno, los resultados que podemos esperar pues ya no los imaginamos. Nuestro presupuesto no va a ser tan asertivo. Finalmente, tenemos un proceso, y el proceso lo que hace básicamente es poder juntar la gente con los datos que tenemos y entonces poner a trabajar a estos dos componentes juntos. Entonces, el proceso necesita ser un proceso que sea accesible a los usuarios, es decir, con una herramienta que les permita
utilizar esta información que les permite introducir estos nuevos datos de una manera sencilla, sin que tengan que invertir demasiado tiempo en estar entrenándose en este tipo de procesos. Porque recuerden, el proceso presupuestal típicamente dura alrededor de 90 días y después de eso ya no volvemos a hablar del presupuesto normalmente en las empresas. Entonces no podemos invertir demasiado tiempo en entrenamiento, por ejemplo, porque la herramienta es muy compleja, ¿sí? Entonces necesitamos algo que sea accesible. Por otro lado, necesitamos que el proceso sea seguro, seguro en el sentido de que logremos el balance entre darle a la gente la información que necesita sin darles demasiada información que sea confidencial o que les pueda comprometer. Tenemos que lograr el balance en ese sentido. Y eso, bueno, ustedes en sus sistemas CRPs, por ejemplo, tienen seguramente la capacidad de decidir qué gente ve qué información, probablemente en función del rol o función que tienen en la empresa. Necesitamos que el proceso sea confiable, es decir, que la gente esté segura de que los datos históricos, por ejemplo, que esté utilizando para hacer su planeación sean confiables. Es decir, no podemos entregarles información y decir, vamos a suponer, estados de resultados de los últimos 6 meses y entonces estar cambiando y ajustando esos estados de resultados mientras ya estamos en el proceso presupuestal, porque eso hace que no sea confiable. O que estemos moviendo y haciendo ajustes al inventario al mismo tiempo o cosas por el estilo. Y tenemos también que definir cuál es la duración de ese presupuesto. Entonces, en conclusión, esas son las diferentes, los 3 pilares que tiene un proceso presupuestal. Y cuando esto está alineado, entonces terminamos con un proceso ordenado. Este es el proceso típico de presupuestos. Es un proceso muy ordenado donde primero creo plantillas, en donde la gente captura su información, donde tengo la oportunidad de preparar la información, los históricos, indicadores y demás que van a utilizar para hacer esta planeación. La gente entonces captura esos datos. Finalmente hacen ellos una revisión, por ejemplo, a nivel de plaza o a nivel de línea de producto, y entonces necesitamos a una persona o personas muchas veces que tienen que combinar la información de toda la gente que participó en ese proceso presupuestal. Después tienen que hacer una revisión porque no es extraño que alguien haya movido algún dato por error o que hayan movido fórmulas o que inclusive se haya perdido información en esa combinación de datos. Entonces se necesita una revisión adicional y en base a los resultados de esa revisión se hacen modificaciones para tener listo esa versión del presupuesto que después se le presenta a la dirección de la empresa. La dirección, después de esa presentación, es muy normal y todos ustedes estoy seguro que lo han experimentado, que entonces el director general, el director comercial quizás, el director de operaciones, empiezan a hacer observaciones puntuales sobre algunos de los números que estamos expresando en ese presupuesto y nos piden ajustarlos. El caso típico es cuando nos dicen, yo creo que puedes vender más, ¿cómo le hacemos para que incrementes tus ventas otro 5%? ¿De acuerdo? Con eso se hace una modificación, muchas veces se devuelve otra vez al origen, a los usuarios iniciales, a los originadores del presupuesto, el presupuesto para que vuelvan a replantear este presupuesto y volvemos a pasar exactamente por el mismo ciclo hasta que finalmente el presupuesto es aprobado y se libera para ser utilizado. Es un proceso complejo. Como les decía, no es extraño que sea un proceso que puede tomar 90 días fácilmente, si no es que hasta 120 días. ¿Cuál es el proceso ideal? El proceso ideal implica el que quitemos cosas como, por ejemplo, revisiones extras, el tener que combinar la información de todos, eso también nos permite el reducir mucho el tiempo. Yo les ponía un ejemplo hace un momento de una empresa que consumía básicamente 15 recursos durante alrededor de 90 días solo en el presupuesto. Una gran porción de ese tiempo se debía a que tenían que estar combinando, revisando la información
muchas veces. Si podemos lograr quitar tan solo ese tema, es muy sencillo reducir la duración del proceso presupuestal. En este proceso ideal también, si se fijan, tenemos un nuevo tema, y es el que podemos analizar la información. Podemos analizarla y entonces convertir todos esos datos en información que podemos usar para plantear estrategias. Y entonces nuestro presupuesto empieza ahora no solamente a hablar o expresar ideas acerca de cómo vamos a lograr hacer ciertas ventas, sino que también empieza a expresar la estrategia de negocio que vamos a tener en la empresa. Y eso es algo muy valioso. Y entonces, como pueden ver, el proceso se reduce. Con un proceso como este, es posible llegar a tener generación de presupuestos anuales, por ejemplo, en un periodo de 60 días, lo cual es bastante cómodo para la mayoría de las empresas. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, pues un elemento básico son las herramientas que utilicemos. Las herramientas que utilicemos nos pueden facilitar mucho el trabajo porque en realidad, como saben ustedes, mucha gente utiliza mucho tiempo tan solo en la entrada de datos, ¿no? Y en este caso, quizás la herramienta más utilizada, de acuerdo a varios estudios, se piensa que entre el 60 y el 80% de las empresas utilizan Excel como su herramienta para generar sus presupuestos y sus planeaciones. Y esto lo que implica es que manualmente tienen que sacar, combinar, depurar la información, ponerla en hojas de Excel, distribuirlas. Otra gente empieza a utilizar esas hojas de Excel, las regresan y manualmente tenemos otra vez que consolidar toda esa información, revisarla, analizarla. Es una herramienta muy flexible Excel, pero también es una herramienta que puede hacer mucho más complejos los procesos desde el punto de vista de un usuario. Nosotros lo que proponemos es utilizar una herramienta que sea más flexible. Y en este caso estamos hablando de una herramienta que se llama BI 360, que brevemente les vamos a presentar. Aquí voy a pasar la estafeta a Adrián Salinas. Adrián, como mencionó Uriel, es nuestro experto de producto y nos va a platicar y nos va a demostrar cómo con BI 360 podemos reforzar estos tres pilares del proceso presupuestal y cómo podemos simplificar mucho nuestro trabajo. Voy a pasarle aquí el micrófono a él. Solamente quiero recordarles, por favor, si tienen preguntas, no olviden ponerlas en la sección de chat y al finalizar la demo vamos a dar respuesta o trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en este momento comenzaremos la parte de demostración en base a lo que justamente todos los puntos que hemos estado platicando hasta el momento que Drey nos ha ilustrado bastante bien. Les quiero mostrar en base a la herramienta. Nuestra herramienta consiste en que justamente todos los detalles por los que un usuario cruza durante la generación del presupuesto pueda hacerse de una manera más sencilla, más eficaz, más confiable y obviamente con esto reducir los tiempos. Como verán, nuestra herramienta, quien ya la ha conocido o quien ya ha tenido la oportunidad de conocerlo, se da cuenta que la herramienta sirve mucho para lo que es generar los reportes de una forma muy sencilla que prácticamente es drag and drop. Lo que voy a hacer en este momento es primero, es decir, bueno, yo como la parte de visualizar los presupuestos, ir viendo las cantidades, tengo la posibilidad de generar primero un reporte donde yo pueda ver esas cantidades. ¿Cómo hago este reporte? Pues primero lo que agarro es, digo, a ver, voy a necesitar de qué departamento me están capturando. Obviamente quiero la descripción de ese departamento, los montos, quiero ver los montos que van a capturar y obviamente pues el total de esos datos.
Así como lo estoy haciendo, es como se arma tanto el input form o como un reporte cualquiera. Una vez que ya lo armé, tengo la posibilidad de comenzar a ver mis datos. Tengo un input form aquí. Un input form, en nuestro caso, se convierte en un archivo único. Es decir, la comunicación es muy simple y lo que sucede en este punto es de que cuando nosotros decimos, a ver, de nuestro flujo, es decir, la primera semana vamos a dejar que el departamento de ventas capture sus presupuestos. La segunda semana de septiembre puede ser el departamento de marketing, la tercera la de administración y así. Nosotros tenemos la posibilidad de generar ese flujo y no solamente eso, sino que nos estamos olvidando con este punto, evitamos todos los Exceles que podemos estar repartiendo por todos esos departamentos para evitar todos los errores a la hora de unir esa información. Esa información consiste de esta manera. Este input form que yo ya tengo generado, así como el que acabo de armar hace un minuto, lo voy a correr. Y los usuarios lo que van a ver es este tipo de situación. Decir, a ver, ya tienes listo para empezar a capturar. Tenemos dos formas de hacer una captura. Puede ser directamente en una celda, en base a datos que ya tenemos, o podemos cargar históricos, o podemos ocupar nuestra herramienta de Interdata, que es como la que yo tengo en la parte superior izquierda. Si se dan cuenta, la parte de lo que es mi input form, yo puedo decirle de qué periodo voy a empezar a capturar mi presupuesto. En este caso, por ejemplo, yo ya tengo aquí de un año que es el 2015. Y como verán, yo ya tengo cifras que yo ya puedo ver reflejadas en cualquier momento. Voy a generar una nueva captura, que en este caso voy a agarrar mi ejemplo del 2018. Y voy a ingresar mis datos. Todo esto que están viendo lo va a hacer el usuario final, es decir, a la persona que está encargada de generar un presupuesto. Yo puedo poner una cifra simplemente aquí. Puedo agregar un porcentaje porque a lo mejor es la cifra que yo ocupé lo que es la vez pasada, mi año pasado. Voy a actualizar mi información. Si se dan cuenta, se me va llenando. Puedo incluso no solamente llevarlo a este nivel, puedo llevar a un nivel todavía más abajo, un nivel más detalle, es decir, puedo agregar una línea y decir que de todas las líneas que a continuación voy a poner, se compone ese presupuesto para ese departamento, para ese producto, para ese vendedor, ahora sí que el usuario que lo requiera. Voy a poner aquí tal vez papelería. Asigno un monto en general, que es lo que voy a repartir en todo el año. Puedo pedir aquí a nuevos equipos que posiblemente yo pueda pedir. Puedo meterlo manual mes con mes, o simplemente puedo meter nuevamente mi cantidad, decirle que me lo agregue con un porcentaje, porque esta es mi cantidad del año pasado, y enseguida me va llenando y actualizando las cantidades. Voy a hacer lo mismo con esto un poquito más rápido, para tener un presupuesto listo. Así como lo están viendo, así es justamente como lo llena el usuario. Al final, el resultado, que es lo más importante de todo esto, es este documento. Los usuarios que por lo general llenan esta información no lo pueden cambiar. Es un documento único. Por lo tanto, aquí eliminamos mucho la parte de le borré una fórmula, le borré un dato, lo puse donde no fue, etc. Simplemente doy Save Data. Y lo que va a hacer, el proceso es muy simple. Toda esta información que yo ya tengo, ya está guardada. Y en este momento yo la puedo consultar. Me voy a mi reporte que acabo de generar de presupuestos. Tengo un parámetro para que sea dinámico. Quiero ver la información que se ha capturado al momento. Y todos estos son las cifras que yo acabo de ingresar, como acaban de ver. Estos 10,000, estos 144, 65, es todo lo que yo estoy viendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo me olvido de estar unificando la información y con esto me evito varios detalles, tales como si yo ahorita digo, bueno, a ver, quiero ver cómo
está siendo capturado, qué es lo que voy llevando, qué es justamente si tengo que hacer una corrección, etcétera, lo voy viendo en el momento. En el momento en que ya capture y que den guardar, esa información puede ser visualizada en vivo. Y entonces ahora sí digo, bueno, ¿sabes qué? Como que no me convence esto, vamos a aumentarle un porcentaje a la parte de marketing, como que no lo veo muy convencido, necesito que ingresemos más para que posiblemente mis ventas me ayuden. Vamos a hacer esto, nuevamente regreso a lo que es mi input form. Simplemente de la cantidad que yo tenía, pues si sabes qué, agrégale un 4% más. Le doy update, me actualiza mi información, guardo la información y lo que está haciendo es nuevamente guardar esos datos y nuevamente lo que puedo hacer es consultarlos. Y entonces ya me muestra las nuevas cantidades. ¿Qué evita? Pues que esté a cada rato esperando a que el usuario capture, que vuelva a enviar esa información a la persona que unifica la información y que después vuelvan a pasarla al que va a ser el aprobador para que la vuelva a revisar. Todos esos pasos los evitamos. Por lo tanto, la información es más confiable, más simple, más clara y puede actuarse de forma más rápida reduciendo tiempos. Así es como trabaja nuestra herramienta, que es la parte de luego que es presupuestos. Pues bien, muchas gracias, Adrián. Esto es realmente una demostración muy sencillita de lo que podemos hacer con la herramienta. Como pueden ver del lado izquierdo de su pantalla, se ve una especie de estructura de arbolito, ¿verdad? Donde aparecen todos los datos que están en sus sistemas, porque esto se conecta directamente a su sistema ERP. Y con eso, bueno, se pueden construir formatos como el que ya nos mostró Adrián, formatos de captura, con los cuales nosotros podemos entonces automatizar y simplificar mucho temas como la consolidación de la información. De manera automática, BI 360 les permite entonces distribuir estos formatos a la gente que va a capturar la información y BI 360 por sí solo la consolida, la combina. Y entonces podemos terminar con una versión única de este presupuesto. Bien, bueno, pues nos estamos acercando ya a los 30 minutos de este demo. Entonces, antes de concluir, pues quisiera saber si hay algunas preguntas y ver si podemos resolverlas ahora. Tenemos aquí una pregunta de Rosario. Su pregunta es si la información se está guardando en Excel, ¿dónde se está guardando la información? Bueno, BI 360 utiliza Excel solamente para diseñar los formatos en los cuales se captura el presupuesto y también para crear reportes a partir de esos presupuestos. Toda la información se guarda en un repositorio de datos independiente, en una base de datos de BI 360. Entonces, aun cuando, por ejemplo, uno de estos archivos de Excel se corrompiera o alguien cambiara alguna fórmula o algún dato en el archivo de Excel, eso no afecta la información que se capturó en el presupuesto. Y por eso es una de las formas o de las maneras en las cuales pues reforzamos este pilar que tiene que ver con los datos y la seguridad de los mismos. Tenemos aquí otra pregunta de Ricardo. Su pregunta es si este es un servicio en línea o si es necesario comprar una aplicación para los servidores. Bueno, nosotros tenemos 3 esquemas con los cuales se comercializa esta solución. Una forma es haciéndolo comprando el licenciamiento, como Ricardo bien lo indica. Esto se instala en los servidores locales de ustedes. Otra forma es rentando el licenciamiento, lo instalan de manera local en sus servidores, pero no lo compran, solamente lo rentan. Y tenemos también un servicio como un software as a service, un SaaS, que justamente es un servicio de suscripción
donde ustedes no tienen que instalar nada en sus servidores. Lo que se hace es que la información que ustedes utilizarán como base para el presupuesto se sube a nuestra nube y allí y ustedes accesan a BI 360 a través de la nube y entonces pueden ver allí la información. Otra pregunta que tenemos aquí es ¿cómo se respalda la información de forma automática? Dice, por sus propios medios. Como les comentaba, la información queda en un repositorio, es una base de datos y esa base de datos la puedes respaldar con los mecanismos estándares que hoy ya estés utilizando. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta de Nicolás. Nicolás pregunta si hay forma de capturar esta información vía web. Y la respuesta es sí. Lo que nos mostró ahorita Adrián fue la captura de la información directamente desde Excel, pero podemos capturar la información directamente vía web. No es necesario que para eso tengamos que crear o desarrollar portales o cosas por el estilo. Nuestra solución ya tiene un portal y es por medio de ese portal que puedes capturar la información. Bien, seguimos esperando a ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Bueno, pues antes de concluir, queremos comentarles un poco acerca de los siguientes pasos. Tenemos ejemplos para ustedes que podemos compartir de algunos reportes relacionados con los presupuestos, algunos indicadores, y estos están relacionados con industrias específicas. Entonces, si nos mandan un correo solicitando ejemplos de este tipo y nos dicen cuál es la industria o el tipo de reporte o indicador que están buscando, con gusto podemos buscar y tratar de hacerles disponible uno de estos reportes como ejemplo para que lo puedan ver. Por otro lado, los invitamos a que si este tema que hemos considerado les parece interesante, nos permitan hacer una demo con más detalle en la que podamos escuchar previamente cuáles son sus requerimientos, cuál es la problemática que tienen y podamos juntos tratar de encontrar la forma de optimizar su proceso de generación de presupuestos y planeación y de esa forma, bueno, poder agregar a la rentabilidad de su empresa. Y finalmente quiero invitarlos el 21 de septiembre, prácticamente en un mes, a otro webinar. Vamos a tener otro webinar donde vamos a hablar ahora de temas relacionados con los indicadores claves de una empresa y cuáles son estos, cuáles son los que deberíamos de buscar tener para poder medir mejor el rendimiento en nuestra empresa. Esas son las 3 acciones en principio que les invitamos. Les va a llegar una invitación de correo en donde vamos a extenderles la invitación formal para ese webinar. Y también algunos nos han preguntado si tendrán acceso a la grabación de este webinar. La respuesta es sí. En el transcurso de la próxima semana estarán también recibiendo un correo con una liga hacia el video para que si lo quieren distribuir o compartir con alguien más, lo hagan de manera libremente. Bueno, pues si no hay más, muchas gracias otra vez a nombre de Solver por su atención, por habernos acompañado. En nombre de Uriel Corona, de Adrián Salinas y un servidor de Rey Lozano, les damos las gracias por sus atenciones y de nuevo estamos a sus órdenes en el correo soluciones@solverglobal.com. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.